En este caso, para el manómetro diferencial, ¿cómo funciona? Para un manómetro diferencial se supone que hay dos tuberías. Entonces vemos dos tuberías. Y luego, entre esas dos tuberías, bueno, hay fluidos. Hay fluido, puede ser el mismo fluido. Y luego hacemos esto. Bueno, me salió como muy pegadito todo. Bueno, déjame volver a hacer el dibujo que está muy desproporcionado. Okay, entonces hay dos tuberías, ustedes tienen ahí una. ¿Sí? Y de esa tubería nosotros sacamos una extensión para conectarla con otra tubería. Y ese es el manómetro diferencial. O sea, ese es un manómetro diferencial, que sirve solamente para medir la presión o la diferencia de presión entre dos puntos. ¿Sí? Aquí pongamos mide la diferencia, el delta de presión entre dos puntos. Entre dos puntos, todo. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, vamos a definirlo como punto A. Este es el centro de la tubería. Punto A. Este otro centro de la tubería. Punto B. En este caso hay aceite y hay agua. Entonces tenemos aceite. Está fluyendo por una tubería y por la otra también aceite. El líquido manométrico es agua. Si se dan cuenta, como pueden ver, los líquidos manométricos no deben de disolverse ni mezclarse en ninguna proporción con los fluidos que van por la tubería. ¿Sí? Por eso es agua. Entonces el agua está en medio de esas dos tuberías por medio de un manómetro. Según el dibujo que ven ahí, para ustedes, ¿cuál de las dos tuberías tiene más presión? ¿La A o la B? A simple vista, ¿qué podríamos decir? ¿Quién tiene más presión? ¿La tubería A o la tubería B? La B. En ese caso, la B es la que tiene menos presión. Déjame ver acá en el chat, me dijeron la A, ¿sí? Correcto. Esto es como que si, por ejemplo, lo voy a dibujar aquí. ¿Cómo yo le dibujo aquí? Ahí está el agua, ¿no? Ya, imagínense que está en medio, ¿no? Que está en medio. Yo tengo la tubería A por acá y por acá la tubería B. Ya, el asunto es que comienzan a empujar estas. Si la presión fuese igual, esto fuese como una sonrisa, ¿no? O sea, el agua, estoy hablando del líquido azul, el líquido azul estaría así, al mismo nivel. Mismo nivel, ahí está. ¿Sí? Al mismo nivel estarían así. La presión fuese igual. Pero, si yo veo esto, significa que ¿quién está empujando más? Es como que si estuvieran empujando a alguien. Y ese alguien que es el líquido manométrico. Entonces, A empuja más fuerte. A empuja más fuerte. Y como A empuja más fuerte, el líquido manométrico, pues lo que hace es estar más del lado de B, ¿no? Por eso vemos que podríamos decir que la presión A es mayor. La presión A es mayor, por eso me empuja el líquido, ¿sí? Me empuja el líquido y me lo pone o lo coloca más del lado de B. ¿Sí? Lo empuja para hacia allá. Entonces la presión A simple vista, la presión A es mayor que la presión B. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Como es que estuviesen empujando. Usted empuja más A, se va más del lado de B. ¿Sí? Si empujase más a B, el agua se fuese más del lado de A.
Entonces vamos ahora con el principio es el mismo. Aquí nosotros, el libro nos dice, podemos nosotros empezar desde donde sea. Podemos empezar desde el lado A o desde el lado B, como sea. ¿Sí? Va a dar lo mismo, porque está cerrado, da igual. ¿Sí? En este caso, tenemos que tener algo en cuenta, que estos manómetros nos dan la diferencia de presión entre dos puntos, pero no dan o no brindan el valor de presión real. No brindan la presión real en ninguno de los dos puntos. ¿Ya? O sea, te da la diferencia de presión, pero no te brinda la presión real en ninguno de los dos puntos. Más o menos es como que si nosotros tenemos alguien que se llama Andrea y alguien que se llama María, y nos dicen que la diferencia de edad entre Andrea y María es de 3 años. Ya, algo así hace el manómetro diferencial. Entonces, nosotros no conocemos la edad de Andrea, no sabemos cuál será, tampoco sé cuál es la de María, pero sí sé que la diferencia entre las dos es 3 años. Así mismo hace este manómetro. Yo no sé las presiones que están acá, pero me puede decir la diferencia de presión entre los dos. ¿Ya? Es un manómetro diferencial. Nada que no se pueda arreglar si pongo un manómetro más acá, ¿sí? Para cualquier tubería. Si yo conozco la presión en A, encuentro la presión en B, ¿sí? Pero como no la voy a conocer en este ejercicio, pues lo único que voy a poder encontrar es la diferencia de presión entre las dos. A ver si tiene alguna pregunta. En el ejercicio, lo que vamos a hacer es simplemente calcular la diferencial de presión entre A y B. Esto es lo que nos piden. La diferencial de presión entre A y B. ¿Sí? La diferencia entre el punto A y el punto E. Más o menos, si estamos hablando de delta P, ese diferencial entre A y B, eso significa que estamos yendo desde A hasta B. Si lo pongo así, estoy yendo desde A hasta B. Eso significa que yo voy a tratar, ¿no? Por decisión propia, porque podía poner delta BA, ¿cierto? Y también está, no hay problema, voy a tener el mismo resultado. Ya, PA menos PB, eso significa presión B, punto final, menos inicial, porque así son los deltas, ¿no? Final menos inicial, así son siempre. Bueno, en este caso, nosotros hemos decidido iniciar por A. Hemos decidido iniciar por A. Entonces, dado las circunstancias que hemos decidido iniciar por A, yo puedo decir, ¿no? Que aquí yo voy a tener la presión A. Aquí está, hay una presión A. Ese es el punto A, ya tiene un punto. Le puedo poner uno, si a veces le puedo poner uno, pero no le voy a poner uno. Da lo mismo, eso no nos va a influir en nada. Lo que sí hay que tener es buena coordinación al usar los números. Ya, entonces este es el punto A. Y en el punto A va a haber una presión A. Obligado va a haber una presión A. Luego, como les dije, ¿qué usamos nosotros como referencia? Como referencia usamos las zonas en donde las dos sustancias están en contacto. Este de aquí está en contacto. ¿Sí? Acá también está en contacto. El objetivo es medir, principalmente medir esta parte de aquí, el líquido manométrico. En este caso nos dicen la distancia que hay de aquí hasta allá. Esa distancia equivale a 29,50.
pulgadas, vamos con el sistema inglés, aunque si deseo podría yo transformar estas pulgadas a metros y trabajar igualito que en el anterior ejercicio. Y aquí nos dice esto el ejercicio, nos dice esto el problema, que A y B están a la misma altura, pero obviamente no tienen la misma presión, no pueden tener la misma presión porque tuviesen la misma presión si no hubiese agua y estuviesen en contacto. Pero como no es así, entonces tienen diferentes presiones, pero están a la misma altura. Ya, listo. La altura que hay desde aquí hasta acá, toda esta zona, equivale a 4,25 pulgadas. 4,25 pulgadas. ¿Sí? Entonces aquí yo comienzo a tratar de ir viendo las columnas. Recordamos que vamos a empezar desde A hasta B. Vamos a ir desde A hasta B. Ir desde A hasta B. ¿Sí? Bueno, entonces las columnas que yo estoy viendo son tres, ¿verdad? Tenemos tres columnas. Tres columnas tenemos. Si se dan cuenta, tenemos la primera columna. Déjame poner las identidades a cada uno de ellos. Este fluido es aceite. El fluido de la otra tubería también es aceite. ¿Sí? Es aceite. Y tenemos nosotros el tema de los pesos específicos, 0,86. 0,86. Para el aceite, la gravedad específica es 0,86. Y este aceite es el mismo aceite, 0,86. Y el fluido manométrico, pues, ha sido o es agua. Ya. Entonces usted identifica las columnas que están ahí. Las columnas se deben de ir viendo poco a poco. Bueno, los números, ¿cierto? Para tener una referencia y poder estar hablando el mismo idioma. Bueno, vamos desde A. Aquí yo no voy a hacer. Podría yo usar esta columnita chiquita, luego tendría que sumarle la otra. Podría ser 100 columnitas chiquitas y sumarlas, pero eso es más como que alargar el asunto. Entonces, desde A hasta acá, yo comienzo. Le voy a poner acá punto 1. ¿Sí? Y aquí, pues ya saben, esta parte no se toma en cuenta. La presión en A, perdón, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Ahora, es la misma presión. Digamos, estas columnas de aceite, correcto. Y del otro lado no hay aceite. Pero como les dije, hay una interfaz entre el aceite y el agua y se supone que la presión en esa zona, en esa horizontal donde el agua y el aceite están en contacto, es, o sea, es la misma, tanto para la parte que está en el aceite, o sea, la parte de aceite como la parte de agua en esta horizontal, tienen la misma presión. Entonces, como a mí en este caso me conviene decir la presión 1 es la misma presión, pues me voy a referirme al líquido agua. ¿Por qué? Porque del otro lado tengo acá agua también. Entonces la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son el mismo fluido. Y sí es el mismo fluido, sino que justamente está en la interfase. Y esta presión corresponde tanto al fluido de aceite como al fluido de agua. Como me conviene hablar del agua, entonces yo digo presión 1 es igual a presión 2. Y ya. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Pero acá lo estamos haciendo como que al revés, porque nos conviene en este caso que sea el agua. Ya, ahora la otra columna, no puedo avanzar hasta B, de 2 a poner por acá, no puedo porque ahora los líquidos cambian. Entonces tengo que tener atención ahí. Entonces aquí un punto, le voy a poner punto 3. Entonces sigo, acá le voy a poner, para esta columna que está aquí, que va a la altura de B, se le voy a poner punto 4. ¿Sí? Listo. Si desean podemos hacer los dibujos. Digamos, la primera columna va desde dónde hasta dónde, y tiene como una forma así, ¿no? La primera columna va desde el punto A hasta el punto 1. Esa es la primera columna. ¿Ya? Ahora, de A hasta 1,
¿Qué pasó de A hasta 1? ¿Qué signo tendría eso? Desde A hasta 1. ¿Qué signo tendría? ¿Positivo o negativo? Te pregunto, ¿qué signo tendríamos ahí? Desde A hasta 1, tendríamos un signo positivo, porque estoy yendo desde el punto referencial A hasta 1, positivo. Y esto no se toma en cuenta. Luego viene la siguiente columna, que es desde el punto, esta es de agua. Dibujar sobre el agua y no voy a dibujar la tubería. Desde el punto 2, que es la misma impresión que en el punto 1, está la otra columna, ¿sí? Ahí está la otra columna. Recuerda que el punto referencial acá fue A, ¿sí? Y acá el punto referencial es 2, en cambio. Punto referencial A, punto referencial 2. Como estamos yendo de 2 a 1, entonces aplica una elevación, caer hacia abajo, da una elevación. Entonces esto va a tener, esta expresión debe tener un signo negativo. Luego viene la última parte de la columna, que eso tiene aceite en cambio. Lo voy a hacer aquí, solo voy a dibujar el aceite, nada más. Ahí está. Ese es correcto. Ya, y ese es el punto, del punto 3 hasta el punto 4. Yo me estoy yendo en los puntos de 3 hasta 4. Como sigo yendo hacia arriba, negativo mismo. ¿Sí? Ok, y esto fue desde 3 hasta 4. Ahí está la flechita. Y luego digo que la presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B. Igual o repito el procedimiento y listo, ya queda. Eh, bueno, ahí está. Vamos a resolver. Entonces, comienzo. Yo digo presión en el punto 1. Aquí sería la presión igual en el punto 1. La presión en A, oh, está saltando ahí un punto. Digamos que yo quiero ir puntito por puntito. Ya, miren, la presión en A. La presión en A, uno no sabe que es igual y la pone de manera simbólica. Presión en el punto A es igual a PA. Lo pongo de manera simbólica. Nada más. Ya, la presión en el punto 1. ¿A qué va a ser igual la presión en el punto 1? Ya voy avanzando. Ahí sí, vamos tomando en cuenta la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto A. La presión que tenga ese punto, más, porque voy hacia abajo, el peso específico del aceite, aceite por la distancia que hay ahí, desde A hasta 1, ¿cuánto hay? No hay 29,50 más los 4,70. Estamos hablando de 33,75. 33,75 pulgadas. Está bien, ¿no? 33,75 pulgadas, la columna de A hasta 1. Y esa es la presión del punto 1. ¿Sí? Luego, yo puedo hablar de la presión en el punto 2 y decirles, la presión en el punto 2, ¿qué va a ser? Es igual a la presión en el punto 1. Y puedo repetir si deseo, pero como no quiero en este momento porque ya hablamos de que es igual, pues, y ya, eso era el objetivo. Luego, sigo, seguimos nomás. Y ya está la presión en el punto 2, es igual que la presión en el punto 1. Vamos ahora con la presión en el punto 3. Estamos por aquí ahorita, vamos por aquí, presión en el punto 3. La presión en el punto 3
es igual presión en el punto A más la presión cavidad es de hasta 1. Ahora, más o menos, menos porque voy hacia arriba, pues, de 2 hasta 3, ya es agua, entonces es peso específico del agua. Aquí la distancia sí es 29,50. Listo. Vamos ahora con el siguiente. El siguiente expresión que sería en el punto, ya está en el punto 3. Ahora vamos con el punto 4. Punto 3 ya estamos con el punto 4. Vamos a ponerlo por acá, abajito. Mire, precio en el punto 4. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no sé. Pero pueden parar la explicación y decir, tengo una pregunta, pueden escribir al chat si quieren. Bueno, entonces presión en el punto 4, presión en A, más el aceite. Es como un camino que vamos recorriendo. Otra vez negativo. Sí, me tocaría otra vez negativo. Y voy a la sección detrás, 4. Otra vez aceite. Sí, eso es todo. Y luego la altura que hay, ¿no? Negativo porque voy subiendo. Esta parte de aquí la estoy trazando en este momento. Menos peso específico de aceite, 425 pulgadas. No puedo, no puedo. ¿Mandé? No, no, nada, profe. Ahí. Entonces 425 pulgadas. Entonces esa es la expresión que te define la presión al punto 4. ¿Sí? Ahora vamos a igualarlo con el punto de interés. Recuerden que aquí A y B, presión B, presión A, presión B. Entonces yo empecé en presión A, un poquito a poquito, y en este sentido, seguí, hasta llegar acá. ¿Sí? Ahora yo puedo decir lo siguiente. Presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B. Eso está claro, ¿por qué? Porque son el mismo fluido y están a la misma altura. Yo digo, bueno, entonces presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B. ¿Ya? Recuerda que acá esta fórmula no nos va a poder dar un valor de A y un valor de B, sino que vamos a acomodarla para obtener esto. Presión B menos presión A. Entonces, la presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B. Yo igual le formo una ecuación, le llamo ecuación 1. Se llama ecuación 1. Entonces, esto es igual a la presión en el punto 4. Entonces, yo tranquilamente puedo decir, presión en el punto 4 es igual a la presión en el punto B. Presión en el punto B es igual a lo que es igual a la presión en el punto 4. Bueno, entonces, presión A, poniendo todo ese recorrido que hice. Aceite, 3,75. Voy a ir diciendo lo mismo que está ahí. Estoy copiando, no. Esto no es nada, ¿eh? Esto no es nada. Ya está. Listo. Entonces ahí tenemos presión en el punto B es igual a todo esto.
Pero como no conocemos la presión en el punto A, ni tampoco en el punto B, lo único que vamos a poder conocer es la diferencial de presión. La diferencial de presión, según el sentido que hemos tomado, estamos yendo desde A hasta B, entonces yo debería buscar esto, presión B menos presión A. O si no, arreglar los signos, como sea, para que me quede presión B menos presión A. Entonces, aquí está bien, ¿no? Está muy facilito porque solo bajo, cambio al otro lado, la presión A con signo negativo y me queda presión B menos presión A. Presión B menos presión A. Presión B menos presión A es igual a lo mismo. Presión más peso específico del aceite pulgadas, listo, menos la densidad del agua, 29,50 pulgadas, menos, aquí no estoy poniendo que es aceite, aceite, peso específico del aceite, por los 425 pulgadas. Eso es todo. Bien, ok. A esto yo le voy a llamar ecuación. Con esa ecuación ya resolví. Con eso yo resuelvo. Ecuación 1. Con eso ya está resuelto. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar, como como el anterior ejercicio. Peso específico del aceite. Peso específico del agua, ya lo sabemos. Ahora, hay que buscar el peso específico del agua, pero en unidades del sistema inglés, del sistema estadounidense. Y como el peso, la gravedad específica no tiene unidades, lo que hacemos es multiplicar ese 0,86 por el valor que busquemos y listo. Ya les voy a dar el valor. Entonces, ahí está la ecuación. Sí, ahí está la ecuación, eso es todo, hasta ahí ya está resuelto. Vamos a hacer algo que propone el libro. Ya, en este caso, como tenemos un manómetro diferencial, vamos a borrar todo lo que está arriba. Todo lo que está arriba, los dibujitos, todo eso. ¿Sí? Vamos a borrar para explicar o sea, esta fórmula que está aquí, la ecuación 1, la vamos a reducir, la vamos a hacer más pequeñita con el objetivo de expresar cualquier sistema igualito a este. Cualquier sistema igualito a este que vemos aquí, ¿sí? A ese manómetro diferencial. Entonces borramos, vamos a borrar acá. Estas son las columnas que sumamos en antes. Creo que es la mejor definición, verlo así por columnas. Bien, entonces miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a reducir, simplificar, bueno, ahí están las palabras. Reducir, simplificar, hacer más pequeña la ecuación 1, ¿sí? Ya, vamos a ver. Entonces tenemos nosotros nuestra ecuación 1, que es igual a PB menos PA. ¿Sí? Eso es igual a el peso específico del aceite. Voy a copiar de nuevo la ecuación, de pronto, si quieren pueden copiarla de nuevo, si no ya la tienen ahí abajo. Ya, ahí está la ecuación, ¿no? Ya, miren, lo que tenemos aquí es la misma ecuación que está acá,
Pero podemos nosotros reducir términos semejantes, más o menos como cuando tenemos 4x menos 2x. Así. ¿Y dónde podemos hacer esto? Para que lo vean mejor, para que lo vean mejor, voy a escribirles los números adelante. Voy a cambiar, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, lo mismo. Bueno, entonces vamos a poner acá 33,75 pulgadas. ¿Sí? Peso específico de aceite. Menos 29,50 pulgadas. Peso específico de agua. Menos 4,25 pulgadas. Peso específico del aceite. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes? Pues los que, ¿saben? ¿No? Hay una parte numérica, hay una parte ya que es letra. Entonces, aquí estas son iguales. Bulk, aceite. Bulk, aceite. Entonces, como tener acá 12, acá tener unas 10x y por acá menos 2x. Es lo mismo. Entonces, reducimos estos dos. Estos dos términos los podemos reducir. Entonces, los restamos o los sumamos según los símbolos que posean. Entonces, 37,75 pulgadas por aceite, ¿no? Por peso específico del aceite menos los 4,25. Entonces, esto nos daría 29,50, nos daría lo mismo. Yo tengo acá 29,50 pulgadas por el peso específico del aceite, ¿sí? Menos los 29,50 pulgadas peso específico del agua. Ok. De todas maneras, miren, cuando ustedes llegan a la ecuación 1, ustedes pueden resolver. Aquí yo puedo resolver y ya saco la respuesta. Sino que lo que estamos haciendo es acomodando la ecuación para tener una ecuación más pequeña. Esta ecuación va a responder a todos los sistemas que se vean iguales a este ejercicio. Si nos cambia el fluido manométrico, puede ser mercurio, nos cambia el fluido, eso no importa. Porque vamos a llegar a una expresión en donde nosotros tenemos, si observamos ahí en la ecuación hay un factor común, ¿sí? 29,50 pulgadas, factor común. Un factor común, presión de B menos presión de A, eso es igual a 29,50 pulgadas y me queda peso específico del aceite menos peso específico del agua. Y nos queda así. Y ya es todo. Eso es todo. Miren, ahora, ¿qué nos tocaría hacer acá? Ya nada, ya quedó lo más reducido. Entonces, esta ecuación que está aquí es la misma que la ecuación 1. Entonces le voy a llamar ecuación 1.1, que vino de ahí, ¿sí? Entonces yo puedo hacer cualquiera de las dos ecuaciones y comenzar a resolver y listo. Pero esta ecuación que está aquí puede interpretar cualquier sistema que se parezca a esto, siempre y cuando se parezca a eso. Si hubiesen tres fluidos, pues ya no se puede. ¿Sí? Si hubiesen tres fluidos, ya no se puede. Si hubiesen habido algunas curvas también, ya no se puede. Solamente para estos sistemas. Solo cuando está así sencillito, esta ecuación no sirve. Y como este sistema es el que más se utiliza en una industria que decide poner un manómetro diferencial de tubo en U, esta es la ecuación que debería interpretarlo, por eso le hicimos el análisis a esta ecuación para dejarlo así, de esa manera. Entonces, esto, nos dice la literatura que esto es una ecuación que va en función de los pesos específicos de los aceites. Y si nos damos cuenta, ¿qué es lo que se está midiendo en este caso? ¿De qué es lo que se está tomando en cuenta? Se está tomando en cuenta
solamente, vamos a revisar, aquí está. Lo único que se está tomando en cuenta es la altura del líquido manométrico. Esto nomás se toma en cuenta. La altura que vemos del líquido manométrico. Esto es 29.50, no sé si lo ven ahí. ¿Sí se ve esa flecha que se está moviendo? No, ¿o sí? Bueno, ese 29.50 es lo único que se está tomando, ok, gracias, en cuenta. ¿Sí? Okay. Entonces, solo nosotros viendo en la regla esta parte del fluido, del líquido manométrico, con eso es suficiente. Ponemos aquí esto, conocemos lo que son los pesos específicos de los fluidos en contacto, del fluido en contacto y el fluido manométrico, y tenemos ya la respuesta. Pero solo va a servir en este caso, ya cuando hay más variables ya no. ¿Sí? Okay. Entonces vamos a ir por los datos. Vamos a ir por los datos para las ecuaciones, para cualquiera de las dos, porque te va a dar la misma respuesta. Vamos para los datos. Vamos a borrar en este caso, aquí, vamos a borrar esto. Primer análisis que hicimos. Vamos borrando esto. Entonces vamos a encontrar los datos. Datos para ecuación 1,1 y ecuación 1, que es lo mismo. Entonces lo que debemos concentrarnos es, primero esto es agua, ¿no? Esto es agua. Los valores. Podemos buscar estos valores en una tabla, podemos sacarlos de internet. ¿Sí? El mismo problema no los puede dar. En el caso de, pueden aprenderse si desean también el valor, ¿por qué no? En el sistema inglés, pero yo sinceramente más me sé en el sistema internacional, ¿sí? Pero el peso específico del agua para el sistema inglés tiene el siguiente valor: 62,4 libras por pie cúbico. Ok. Esto es un dato netamente técnico, ¿sí? Porque si yo le pongo este valor, 62,4 libras por pie cúbico, y no les indico nada, no les pongo ningún símbolo, o les cambio el símbolo de peso específico por densidad, pues también está bien. O sea, ya, es un dato técnico, ¿sí? Porque si tú ves libras sobre pie cúbico, eso es densidad. Pero al haber esto, al tener acá el peso específico del agua, estas libras que están acá no son libras solamente, sino que se supone que esas libras que están ahí son la resultante de haber multiplicado la masa en unidades del sistema inglés por la gravedad. Esas unidades que para nosotros en el sistema internacional es Newton, es kilonewton, ajá, libra fuerza, correcto, libra fuerza. Ya, estas libras que están acá para el sistema inglés, pues se supone que estas libras son unas libras que salen de multiplicar previamente una masa determinada en libras por el valor de gravedad en el sistema inglés mismo. Y de ahí salen estas libras. Las libras fuerzas, ¿sí? Ahí está, libras fuerzas. ¿Ya? Correcto, está bien. 62,4 libras por pie cúbico, pero como a mí me da este simbolito que está acá, yo debo de entender que son libras fuerzas, ¿sí? Okay. Entonces, ahí la cuestión en el sistema inglés. Ya, entonces, ese es el valor para el agua. 62,4 libras por pie cúbico. De pronto en el primer resumen, ahí está ese valor. ¿Ya? Bueno, entonces volvemos a aplicar lo mismo. Decimos nosotros, gravedad específica de quién es del aceite. Del aceite, del oil, lo mismo. Peso específico del aceite por peso específico del agua. Y yo quiero despejar
el peso específico del aceite. Entonces, peso específico del aceite es igual a la gravedad específica del aceite multiplicada por el valor, que es 62.4 libras sobre pie cúbico. Y eso es todo. Ya, luego lo que hago es reemplazar, ¿no? Reemplazar. Bueno, aquí ya como que me adelanté, reemplacé, voy a borrarle por si acaso vayamos a tener alguna confusión ahí, vamos a borrar. Y reemplacé directamente, ¿no? Este valor es el peso específico de la... Hasta reemplazamos 0,86, no tiene unidades, por 62,4 libras fuerza, o libra fuerza, digamos, pie cúbico. ¿Y a cuánto es igual? Esta multiplicación, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? Aquí un mensaje. 53.66. Bien, 53.66 libras sobre pie cúbico. Bien. Entonces yo ya tengo el agua y el aceite. Y puedo utilizarlo en la ecuación 1,1 o en la ecuación y nos va a dar lo mismo. Así que no hay problema. ¿Está bien? Okay. Ya. Entonces vamos a la ecuación 1,1 y comenzamos nosotros a reemplazar. Y seguimos reemplazando por acá. Y nos quedaría 29,50 pulgadas. Peso específico del aceite, 53,66 libras por pie cúbico, menos el agua que es 62,4 libras por pie cúbico. Sí. Ok, y ya está. Ahora lo que yo debo hacer es el tema de las unidades, que es importante. Voy a borrar esto, entonces ustedes ya lo tienen copiado, voy a borrar esta ecuación. Ya con esto ya estamos terminando. ¿Sí? Ya, bueno, entonces seguimos. Y aquí yo debo hacer lo siguiente. Miren, aquí yo tengo pies cúbicos. Pies cúbicos, es una resta de pies cúbicos de libras por pie cúbico, libra fuerza por pie cúbico. Entonces no hay problema. Yo puedo hacer tranquilamente esa operación. ¿Cuánto me da esa resta? Y pregunto, ¿cuánto da esa resta de ahí? Vamos a ver el chat. Menos 8.74. Ya listo. Entonces, menos 8,74 libras sobre pie cúbico. Ya, ahí ya está. Tendríamos que multiplicar, pero nos damos cuenta de las unidades, que aquí nosotros tenemos pulgadas y aquí tenemos pie cúbico. Podría yo transformar estas pulgadas a pie cúbico. Perdón, estas pulgadas a pie y listo. Pero el asunto acá es que en el sistema internacional, perdón, no internacional, el sistema inglés, cuando nosotros tenemos libras, esas libras fuerza por pulgada, esto es igual a PSI, que es una unidad de presión que tiene buena relación con lo que es atmósfera y kilopascales, etc. Entonces a mí me conviene este pie cúbico transformarlo en pulgadas cúbicas. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo adjuntar aquí una raya de fracción y bueno, escribir un pie. ¿Cuántas pulgadas tiene? Tiene 12. ¿Sí? Un pie tiene 12 pulgadas.
Ya, esa es longitud. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Elevar todo al cubo. Elevar un pie al cubo, elevar 12 pulgadas al cubo, para que esto que es factor de conversión de longitud se vuelva de volumen. ¿Sí? Ok. Entonces, podría yo resolverlo. Ya que hay el espacio en la pizarra, vamos a hacerlo pulgadas menos 8,74 libras pie cúbico. Y ahí nosotros hacemos esto que es 1, 1, 1 por 1 por 1. El 12 por 12 por 12, ¿cuánto hace 12 por 12 por 12? Bien. ¿Cuánto les da? 12 por 12 por 12, 12 al cubo, son 1728. 1728 pulgadas cúbicas. Ya, entonces ahí es cuando se simplifica pie cúbico con pie cúbico y me queda libras por pulgadas cúbicas. Y luego las pulgadas se van con este cúbico y pues me va a quedar a la segunda nomás. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor nos daría ahí? Ya podemos resolver la operación. Sabemos que el resultante de esto estaría dado en libras sobre pulgadas cuadradas y que además tendríamos un valor negativo. ¿Sí? Y que esto es PB menos PA. ¿Qué valor tendríamos ahí? Menos 0,149, ¿no? Menos 0,149 libras por pulgada cuadrada, que es lo mismo que decir, en este caso, menos 0,149, como estamos hablando de presión manométrica, PSI, G. Además, nos damos cuenta que es presión manométrica, ya que tengo valores negativos, y en presiones absolutas no hay esos valores negativos, sino solamente en presión manométrica. Y hemos confirmado que la presión que está en A, ¿sí? La presión que está en A es mayor a la presión en B. ¿Por qué es mayor? Porque si la resultante de restar B menos A, y vemos que el signo negativo corresponde a A, y bueno, luego de que sea la diferencia de presión, la respuesta tiene un valor negativo, es decir, que el mayor fue el valor que tiene A. O sea que PA es mayor que PB. ¿Sí? Y listo. Creo que ahí eso sería todo. No sé si tienen ahí alguna pregunta. Entonces, esa es la diferencia de presión. Si ustedes hacen el ejercicio, de pronto quieran hacerlo, no sé. Si desean, pueden hacer este ejercicio con unidades del sistema internacional. Comienzan estas pulgadas a metro y trabajan. Y ya está. Y obtienen un delta P. Obtienen esto. Pero ojo, esta respuesta que obtienes en el sistema inglés, ¿no? Esto que obtienes en el sistema inglés no puede ser igual a lo que vayas a obtener a la diferencia de presión en el sistema internacional. ¿Sí? Eso no es igual. Por si acaso trabajes, puedes usar un convertidor de unidades o transformar estos PSI, PSI a kilopascales, ¿ya? Y ahí sí te va a dar igual, ahí te vas a dar cuenta. Transformas esto a kilopascales y esa va a ser tu respuesta de llegada y comienzas y trabajas todo en metros cúbicos, en metros, ¿no? Metros, trabajas todo y te va a dar algo igual o similar. ¿Sí? Les digo por si acaso porque me han preguntado, han hecho el ejercicio de pronto con esto del sistema internacional y no te va a salir lo mismo, o sea, te va a salir un valor y luego si quieres comprobar esto que nos ha salido ahorita, llévalo al sistema internacional y luego verifica. ¿Ya?